estar entre amigos, solo somos amigas y amigos todos aquí, pues celebrando un libro muy bello, Derecho y Literatura, una alianza que subvierte el orden, muy bello en todos sentidos, muy bellamente editado, con Bonilla Artigas, está prendido, usted se escucha. Le decía apenas a Juan que ojalá sea el primero de varios, de varias coediciones que podamos tener. Y es un libro interesante, es un libro bello y es un libro incluso, me atrevo a decir, divertido por los temas que plantea. Es un libro completísimo, tiene prólogo de Carlos Flores, tiene introducción de Aleida o presentación, introducción. Sí. Tiene un estudio preliminar que realmente guía la lectura que va a venir después, y tiene un buen número de capítulos que van ordenando la relación que parece a veces sencilla, pero es complejísima en su riqueza, entre la literatura y el derecho, entre el derecho y la literatura, como una alianza que es bellísimo el subtítulo, que subvierte el orden, y subvierte el orden del derecho, pero también el de la literatura, y el orden en el que nosotros ponemos a una y a otra para reacomodárnoslo. Y dice Aleida en su introducción, descolocar al derecho y pararnos en otro lugar, a volver a mirar esta venturosa vínculo que no está dado en su análisis, sino que es algo que hay que hacer, y que ella lo hizo con un grupo de alumnos de posgrado. También por ese lado es un libro que hay que copiar como ejercicio de hacer este tipo de reflexiones en posgrado, en licenciatura, que lleguen después a un libro colectivo. Pero yo soy moderadora y me voy a moderar, y le voy a dar la palabra a la primera de nuestras invitadas. Tenemos además, invitados de lujo para esta ocasión. Glafira Rocha es narradora, así me la presentó Aleida. Es escritora y psicoterapeuta, estudió letras hispánicas, guión cinematográfico y las maestrías en filosofía y psicoterapia humanista. Narradora, dramaturga, guionista, tiene publicados Azul 2003, El rumor de los días que vendrán 2005, Tales cuentos 2005, Relato a mí del 2012, la obra infantil Más allá del sol 2013, En medio de la nada 2015, y la novela Minerva quiere volar 2015. Ha obtenido las becas de la Fundación para las Letras Mexicanas, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, así como el apoyo del Instituto Nacional de Cinematografía en su programa de estímulos a creadores. En el 14, su obra de teatro infantil, Más allá del sol, fue ganadora del Programa Nacional de Teatro Escolar a través del grupo Todo Terreno. Actualmente amalgama sus conocimientos de literatura con los de psicoterapia, logrando que el ejercicio de la escritura creativa funcione como herramienta para el autoconocimiento. Esta breve semblanza la estoy tomando de la caja de Scherbinger, de Glafira Rocha. Le damos a Glafira Rocha la palabra. Gracias. ¿Me escucho bien? Sí. Bueno, gracias por presentarme. Gracias a Aleida por invitarme. Entonces, me siento realmente, ¿cuál sería la palabra? Conmovida, Aleida. O sea, estuve leyendo el libro y me venían muchos flashazos. Aleida y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, entonces para mí el hecho de estar aquí, incluso en esta librería, es como muy simbólico. Aleida sabrá por qué, Mario también, Liliana, Liber, porque ella y yo vivimos muy cerca de aquí. Cuando nos conocimos vivimos como unas 4 calles por Epsilon. Entonces para mí fue así como muy maravilloso que ella me dijera, va a ser ahí en esa librería. Entonces dije, esto no es una casualidad, esto se gestó hace muchísimos años, cuando cerca de este lugar vivíamos 3 chicas. Una estudiaba economía, otra estudiaba guión cinematográfico, que era yo, y Aleida que estudiaba la maestría, ¿verdad, Aleida? En Derecho.
Entonces creo que desde ahí ha existido como una curiosidad por todas de integrar y de combinar nuestros ejercicios y compartirlos. Creo que eso es lo que ha mantenido nuestra amistad. Entonces yo no sé si aquí entre ustedes hay algún escritor de ficción. No, pero sí hay escritores de ensayo, sí, ¿verdad? Entonces, pues más bien yo lo que a mí me sugirió el libro cuando lo empecé a leer fue sobre todo un ejercicio de la imaginación, que quisiera como invitarlos en este momento a que se conecten justo con este ejercicio de la imaginación y que imaginen a esas tres. No éramos tan chiquitas, pero tampoco tan grandotas, ya estábamos en 20 y tantos, ¿no? Y que nos imaginen, vamos a hacer como este ejercicio un poco jugando a combinar nuestras propias disciplinas, pero a través de la imaginación, porque creo que lo que genera este libro es un ejercicio de imaginación que se concreta justo a través de la reflexión. Entonces, imaginarnos, yo como ahorita estoy justo combinando una parte de la ciencia a través de lo que son los universos paralelos, pues claro que lo combiné con lo que empecé a leer y dije, es que es como si esas tres muchachas todavía estuvieran ahí a unas cuadras y estuvieran justo en un día que para mí fue muy importante, no sé si Aleida o Oliver lo recuerden, pero fue un día de baile, de embriaguez, por supuesto, de charla. Y estábamos justo, yo no era novia de Mario Bojorquez, y ya tenemos 10 años de casados, o sea, ya pasó tiempo. Entonces, ese día yo me acuerdo que empezamos a platicar qué pasaría cuando nosotros estuviéramos más grandes. Entonces, para mí, a través de estos universos paralelos, mi invitación es, imaginemos que esas tres muchachas todavía están ahí. Liber también estaba ahí, ¿sí te acuerdas, Liber? No estaba Oliver, por ejemplo, pero es como si estuviéramos cohabitando estos universos donde esas muchachitas están pensando qué pasará con nosotros y al mismo tiempo imitábamos, me acuerdo muy bien, a las tres gracias. Entonces una se volteaba para un lado y jugábamos. No teníamos, por ejemplo, mucho que ofrecer a nuestros invitados y había solo, recuerdo, un espagueti y había jamaica. Entonces de ahí surgió una obra de teatro que yo escribí, un poema que Mario escribió, y ¿por qué empiezo yo con esto? Es justo porque creo que este libro se gestó desde ahí, desde la inquietud de Aleida de combinar de alguna manera este ejercicio creativo que ofrece la literatura y al mismo tiempo poder proponer ideas a través del derecho. Entonces cuando yo lo iba leyendo yo decía, claro, yo leía los ensayos pero sentía la respiración de Aleida ahí muy cerca, ¿no? O sea, como guiando esta parte, proponiendo de alguna manera. Y lo que yo creo es que estamos justo en un momento en donde estamos haciendo ejercicios de este tipo. O sea, yo misma empiezo a estudiar literatura, después me vengo para acá, soy de Culiacán igual que Aleida, me vengo para acá a estudiar guión cinematográfico, pero después estudié filosofía en la UNAM. Se me ocurrió luego que la psicoterapia era muy importante para que mis personajes fueran como más entrañables, lo cual ha funcionado. Pero lo que yo veo es que hay una búsqueda, no solo mía, sino ya de un grupo que por fortuna cada vez se va haciendo más extenso, de unificar diversas disciplinas, no solo del arte o de las humanidades, sino de diferentes tipos que parecería que no se pueden unir. Sin embargo, pienso que justo lo que estamos haciendo es voltear a nuestras raíces. Pienso en la filosofía como la madre de todas las ciencias y finalmente partimos de ahí. En algún momento cuando a Aristóteles se le ocurrió dividir y clasificar, yo no creo que haya dicho aislar completamente una disciplina y aislar la otra y que no se vuelvan a ver hasta que se caigan gordas, sino por el contrario, lo que decía era, bueno, esta se dedica a esto pero partiendo de una misma madre. Entonces lo que yo veo acá en este libro es que son estamos como esos hijos pródigos que están buscando regresar a la madre y unificar estas ideas que tenemos para enriquecernos. Entonces a lo que me llevó también el libro a través de la introspección, de la reflexión de estos chicos, no está ninguno de ellos, ¿verdad? Aquí.
No están. No están, ok. Bueno, puedo hablar mal entonces. No, mentiras. Al contrario, quería justo como compartirles lo que yo había experimentado con algunos de los ensayos. O sea, pienso por ejemplo en uno de ellos que fue el que más me llamó la atención. Habla sobre el ensayo sobre la ceguera de Saramago, pero el autor lo que hace es un ejercicio muy creativo. O sea, lo que él hace es meterse a la novela como si él fuera un personaje, siendo él mismo, perdiendo la visión y al mismo tiempo analizando sus derechos, los derechos que tiene en el momento en el que toda la gente empieza a quedarse ciega y todo lo que pasa en la novela. Entonces me pareció como muy interesante porque es un ensayo que invita a la creatividad, pero al mismo tiempo a ver la misma novela de Saramago curiosamente desde otra mirada, aunque nadie ve, ¿no? Entonces, creo que fue uno de los ensayos que me llamó más la atención. Sin embargo, estar haciendo este tipo de analogías a través de otros personajes, por ejemplo, hablan de Polonio, de Lapando, y me llamó mucho la atención porque acabo de dar un taller de adaptación justo de cine. Entonces tomamos la novela o cuento largo de Revueltas, y lo que hicimos fue leer el guión que él hizo, pero respetando su propia creación. Entonces ahora me lo encuentro desde una mirada del derecho y me pareció así como wow, o sea, podemos hacer muchas cosas desde diferentes puntos de vista, y esto me lleva también a pensar que bueno, a lo mejor, bueno, no me quiero escuchar como muy New Age o todos somos uno o algo así, pero sí es de esta idea como más ontológica, como diría Heidegger, de esta idea de que todos somos seres arrojados al mundo, pero somos arrojados a un mundo con otros. Entonces, inevitablemente, los otros nos van a tocar. Entonces, entre disciplinas, inevitablemente también vamos a tocarnos, pero yo creo que en ese roce, en ese compartir, lo que estamos haciendo es crear nuevas disciplinas a partir de esta serie como de, no quisiera llamarle híbridos, pero no se me ocurre otra palabra, pero sí son ciertas como similitudes que podemos encontrar o apoyos en el otro, porque lo que estoy viendo acá es que justo, incluso Aleida lo menciona en el prólogo y también el doctor Narváez, creo, ¿no? Que dicen, bueno, es como para quitarle lo rígido al derecho, ¿no? Entonces, lo que yo veo acá es que justo cuando nos empezamos a contar un cuento, lo que encontramos es como, primero nos llama más la atención, porque somos chismosos casi siempre, entonces nos llama la atención, pero también porque nos recuerda esta idea de que vivimos en una historia, de que la historia se ha contado a través de parábolas, a través de metáforas, y lo que están haciendo en este libro es como retomar otra vez eso, retomarlo desde una manera como muy clara y lúdica, como bien decías, o sea, divertida. Hay algunos que incluso me dejaron como reflexionando, porque yo decía, bueno, cuando yo creo un personaje, muchas veces no me pongo a pensar cuáles son sus leyes, si está conforme a derecho, si hay un orden social. O sea, yo no me pongo a pensar en eso, sin embargo sí está. Es inevitable que esté. O sea, ¿por qué? Porque yo lo estoy viviendo. O sea, yo vivo conforme creo a derecho. Y bueno, de ahí es donde puede surgir desde mi propia realidad, y sí me interesaría así como, o sea, casi que les decía, chicos, ¿no quieren checar alguna novelita mía o algo que hable y que pueda como relacionar? Porque me sigue pareciendo, o sea, que aunque aparentemente vivimos en una era de especialización, creo yo que estamos dando un giro y donde ya la especialización ya no nos está funcionando. O sea, justo lo que necesitamos es este tipo de trabajos, justo también como soltarnos a crear, soltarnos a contarnos historias, porque también pienso, se me vino un poco cuando estaba leyendo el libro, dije, bueno, según he escuchado, ahora los juicios ya van a ser orales, ¿no? Entonces, para cuando alguien empiece a hacer estos juicios orales, pues necesitará de la retórica, y de la oratoria, ¿no? Incluso yo pensaba, dije, hasta de la actuación, o sea, ¿cómo va a convencer al otro? ¿Cómo va a llegar a su corazón? ¿Cómo lo va a timar también, ¿no? Entonces, de alguna manera, como otra vez, esta unificación de diferentes corrientes, ¿no?
O sea, veo aquí a mi amiga Laurita, que a ella le gusta mucho que le hable de los talleres que yo doy a los niños, porque a ella le gusta leerle a los niños, a Leida también, pero ahí donde la ven a Leida es actriz. A Leida ha estudiado actuación. Entonces, esto no está tan alejado de lo que la misma Leida es, porque de alguna manera, o sea, es otra vez una invitación a unificar diversas corrientes. Pienso en esta idea que les decía hace un ratito porque finalmente nos estamos contando la historia de vida, o sea, finalmente estamos creando nuestro guión de existencia constantemente a través de cada una de nuestras elecciones. Y esto más bien es como, yo los veía y decía, es que aquí hay muchos escritores de closet, incluida Leida, que ya la vi escribiendo un cuento hace poquito, ¿no? Entonces es como, yo lo que les diría es así como, anímense, o sea, anímense, incluso hasta se me ocurrió, digo que yo me debrayé con mi imaginación y decía, ¿qué tal si formo un taller en donde haya estudiosos del derecho y literatos y juntos hicieran como una historia? Yo de mi debraye, ¿no? Entonces sería como muy interesante porque uno le daría una parte y al mismo tiempo aprendería la escritura creativa que a veces no es tan igual al ensayo, ¿no? Pero sí se pueden tocar en ciertas partes. Entonces, más bien lo que me generó a mí es como otros libros, ¿no? O sea, como que de estos libros pueden salir otros libros y esto es gracias a esa muchacha que conocí aquí hace a 3 calles. Volvamos a esa imaginación donde aún esas muchachas están ahí bailando, porque nos gustaba y nos gusta todavía, ¿no? Leida bailar. Entonces creo que eso era lo que nos unía, y justo jugando con esta idea de las disciplinas, ¿no? Con esta idea de la reflexión. O sea, pienso en la palabra y justo la palabra reflexión viene de la física, ¿no? De cómo la luz penetra en el objeto y luego se nos rebota. O pienso en una bola de billar que choca con una mesa, luego rebota. Pues igual, o sea, como el derecho, los estudiosos del derecho, los chicos que trabajaron aquí junto con Aleida, les rebotó la literatura. Y a través de eso es que pudieron crear una reflexión y un pensamiento nuevo. Y cómo a mí tener el libro me refleja, pues, y me lleva como a otras ideas. Entonces, voy a juntar esto diciendo que finalmente somos eso, o sea, somos un rizoma, así como, aunque nos sintamos entes independientes, estamos conectados. Ahí sí me voy a poner New Age y mística. Estamos conectados y inevitablemente nos tocamos unos a los otros, ¿no? Creo que incluso con lo que estoy haciendo yo aquí, de alguna manera es más que nada una invitación a eso, ¿no? Una invitación a que sigamos proponiendo cosas juntos, que dejemos la era de la especialización para poder unificar ideas y conformarnos desde la colectividad mucho mejor. Y bueno, quisiera como cerrar esto a través de un poema que no escribí yo, fue el que escribió Mario Bojorquez, pero nunca lo he escuchado en mi voz, entonces va a ser como raro, por eso es lo que quiero provocar en él y en ustedes, para que al mismo tiempo sigamos imaginando a esas muchachas que estaban ahí bailando, danzando. Justo de ahí salió una obra de teatro, salió también un poema, pero sobre todo salió nuestra amistad, amiga. Gracias otra vez por invitarme y voy a cerrar con este poema para no alargarme demasiado. Entonces, yo quería que lo leyera Mario, pero luego decidí así como dije, no, ¿y por qué si yo lo elegí? Aunque sea de él, ya es mío, dije, entonces, lo siento, Mario. Pero ahí les va. Dice, en el tercer retorno de tu letra griega, cocino un espagueti con flor de Jamaica. He perdido el olfato en un frasco de comino y trato en la memoria de reconstruir el santuario del sabor. Así contigo, ya no sé a lo que sabes. Miro la fuente al centro de la mesa y la alegría alrededor. Cuando llego a esta línea, en la otra línea me dices que has tomado mucho café con leche, que tienes fierros y prefierros en los dientes, que tú ya estás curada. Yo te digo que escribo un poema que empieza en el tercer retorno de tu letra griega, que Ámsterdam $536 con salida a San Diego y que las Hernández saldrán bailando en el poema más adelante.
Estamos tan solos hoy como al principio. Tú atenderás al técnico en computación, yo a los plomeros en el baño de Mariana Garza. Pienso en tu costillar, en Philadelphia Ritz y en el cerdo que me comí hace unos días. Aquí el poema se regresa al Zócalo y entre 22 millones de personas el poeta Alcaraz te acerca a mí. Piensas, estás segura que soy otro fantoche. Piensas mucho tiempo que soy otro fantoche. Tu pensamiento es ese. La inteligencia, decimos, es el principio de la infelicidad. Por eso ahora que vas por mayorazgo con tu falda larga y tus botas, piensas otra vez, es un fantoche. Y sabes que en unos días dirás en Culiacán, estoy saliendo con un poeta. Ya para entonces habré explorado el site de Marinela y distribuido tu foto por todo el territorio, de Tuscacuesco en Rulfo hasta Trieste en Saba. Eres aprobada unánimemente. Hiperboreal el Norte te dará una serenata en línea y el poeta Tarín te explicará pacientemente lo que significa el rayo en una hembra humana. Aquí las Hernández bailan con sus hombres. Es algo de Santana y las percusiones retumban en las paredes del departamento. Luego ellos se aburren y se sientan hasta que las Hernández los encienden de nuevo. Hay un intermedio con cambio de vestuario y en algún momento reímos con la broma del perro. Yo tengo puesto un vestido de dormir y tu bufanda negra. Bailamos con Freddie Mercury cantándonos desde el más allá de la muerte. Eres feliz y se te nota mucho. Freddie hace un silencio que mi voz llena. Tus nalgas son una delicia. Tiro el vino rojo sobre el ejemplar dedicado. Hemos tomado whisky, vodka y nada de café. El anticlímax llega con el taxi. Me has pedido que llame al llegar. El espagueti da vueltas por el cuarto. Lo vuelvo a ver y aún no reconozco las flores de Jamaica. Gracias. Bueno, muchas gracias. En verdad, un ejercicio fantástico que también cuando yo lo ojeaba y leía algunos fragmentos, pensaba que es un ejercicio que tendríamos que hacer todos para muchos temas. En alguna ocasión asistí a una especie de seminario donde leíamos literatura sobre ciudad y entonces entendíamos a la ciudad vía la literatura. Fue muy ilustrativo, fue muy intenso, muy divertido, pero lo podríamos hacer con casi cualquier tema, explorarlo por allí y descolocarnos para volver a pensar lo que hemos pensado muchas veces solamente con las herramientas restringidas que nos dan nuestras disciplinas, y es hora de buscar este transitar por entre disciplinas, artes, ciencias, pensamientos, y volver a pensar volver a pensar de otra manera lo que siempre pensamos o casi siempre pensamos igual. Bueno, yo quiero ahora darle la palabra a Mario Bojorquez. Ya escuchamos un precioso poema. Él es de Los Mochis, Sinaloa, igual que todos los que están de este lado de la mesa. Nació en el 68. Yo no, yo soy de Guanajuato, pero no importa, está bien. Es poeta, ensayista y traductor, autor de Diván de Mouraria, 1999, El deseo postergado, 2007, Y2K, 2009 y Hablar sombras, 2013. Sus primeros libros se reúnen en El rayo y la memoria, 2012. Obtuvo los premios Bellas Artes de Literatura en Poesía Aguascalientes, 2007, el de ensayo José Revueltas, 2010, y recientemente el premio Alhambra de Poesía Americana, 2012, pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. De él dice Eduardo Lizalde: considero a Mario Bojorquez como uno de los más talentosos poetas de su generación, quien es autor ya de una obra considerable y que además se caracteriza desde la juventud por su sólida cultura, así como por sus notables dotes de ensayista y de traductor de poetas y escritores de varias lenguas. Doy aquí constancia de mi entusiasmo por su obra. Y Ledo Ivo dice: creo que fui uno de los primeros en aplaudir el trabajo de Mario Bojorquez y la condición prestigiosa de ahora demuestra el acierto de mi observación. Vamos a continuar juntos hasta el fin del mundo.
y nosotros solo vamos a continuar juntos un ratito más, pero disfrutando seguramente lo que Mario nos va a compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su presencia hoy. Gracias a mi querida amiga Aleida, que hoy nos presenta este trabajo que es el fruto que finalmente ha producido todo un ejercicio y una intención de producir nuevos modos de producir el conocimiento. Yo recuerdo que en las clases que se daban para poder llegar a este libro, me invitó alguna vez a platicar acerca de un libro que yo escribí que se llama El deseo postergado, y que es finalmente una especie de proceso, ¿no? Lo que llamaban los antiguos renacentistas, una suerte de noche de oscura del alma, digamos, ¿no? Donde hay, por supuesto, cada una de las secciones del libro pues presentaba los alegatos, los autos, había un laudo de una posible, digamos, autoridad que juzgaba esta alma que se había perdido en sus propios sentimientos y en la comprensión del mundo. Entonces, bueno, de pronto para mí era motivo también de mucho interés ir a escuchar las opiniones que tenían los abogados, a ver si yo no había, digamos, faltado al procedimiento, es decir, si me había ajustado al procedimiento. Y bueno, parece que salí bien. Hay incluso una adenda en el libro, ¿no?, que sería como un agregado para un contrato o bien para una sentencia ya dada, de pronto pueda darse una especie de comentario agregado. Entonces era para mí muy emocionante esto. Y yo le contaba a Leida que desde muy pequeño este tema de la justicia, de la ley, de la palabra que designaba cuál era la conducta de los hombres, ¿no?, para mí era de mucho interés. E incluso en algún momento tuve oportunidad de comprar a un juez, es decir, llegar hasta la oficina del juez, entregarle el dinero, ¿no?, con toda, un poco para observar cada una de las características que rodeaba de pronto esta ¿cómo dice aquí?, esta subversión del orden, ¿no? Cómo de pronto uno podía comprar la justicia, cómo uno podía hacerse de la justicia. ¿Por qué no saben por qué se escucha de esa manera en la que se apaga esa canción? Así es mejor. ¿Habla? Este está un... Decía que Cuando dijiste compré un juez, Se asustó. y claro, a mí me emocionaba mucho esto. Tengo familiares que se han dedicado de pronto al derecho, ¿no?, de muy diversas maneras. Hay un familiar, por ejemplo, que se dedica al fraude genérico desde hace muchos años. Nada de eso es real, Y entonces, bueno, él me decía, ningún juez puede entrar dentro de tu cabeza. Cuando ocurre el fraude genérico, lo que hay que probar es que hubo una manera de mentir. Es decir, que se dijo algo que no era verdadero. Dice, pero si tú estás fuerte en tu resolución, tú construyes un sistema que aparenta la verdad, ¿no? Entonces, pero bueno, ejemplos. Bien, por ejemplo, si tú debes un dinero, pero si das un abono, quiere decir que tú quieres pagar, solo que no tienes con qué. Bueno, entonces aquí hay una proclividad al no posible engaño. Es decir, tú estás en el camino de construir la verdad verdadera, ¿no?, solo que falla, pues, no ocurre al final. O bien, por ejemplo, si tú engañas a una persona, pero esa persona no te conoce personalmente, entonces tú no puedes engañar a alguien a quien no conoces personalmente. Y entonces ponía ejemplo, este señor, usted le debe a este señor, yo no lo debo, no le conozco. No, ¿cómo no? Usted compró un carro y ese carro era mío. Sí, pero yo a usted nunca lo he visto en mi vida. ¿Estamos de acuerdo en que nunca lo he visto? Bueno, es verdad que nunca me ha visto. Ahí se prueba que yo no puedo engañar a alguien a quien no he visto en mi vida, ¿no? Entonces todos estos elementos a mí me fascinaban, porque yo decía, claro, eso fue lo que los romanos intentaron cuando establecieron esta cosa que llaman los atenuantes. Es decir, cuando la ley llega, la ley tiene una sentencia que define un caso.
pero hay variaciones en los casos donde hay agravantes o atenuantes. Es decir, sí, este señor lo mató, pero un atenuante es que este hombre estaba defendiéndose de que el otro lo matara. Entonces eso es lo mató en defensa propia. Entonces ahí hay un atenuante. Sí, pero lo mató de noche. Ay, ahí está un agravante, porque él se esperó a que hubiera sombras de la noche. Y todo eso a mí me fascinaba, porque yo soy un poeta. Es decir, yo veo cómo mi trabajo esencial es ver cómo actúan las personas, cómo es su conducta, cómo se comportan frente al amor, frente a la patria, frente a cualquier caso. Y entonces el derecho siempre está observando estas pequeñas sutilezas y detalles, ¿no? Y bueno, por el otro lado, la noción de ley, la noción de palabra. Una palabra que queda fija, ¿no? Pienso, por ejemplo, desde las antiguas religiones, pensemos en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia son efectivamente legislaciones. Hay ahí incluso legislación al respecto de qué se puede comer, cómo se debe uno vestir, cómo debe uno comportarse en un día santo, por ejemplo, ¿no? Es decir, cosas como muy detalladas, ¿no? Pienso, por ejemplo, que dicen, sí, entonces usted puede comer un animal que tenga pezuña, pero la pezuña debe estar hendida. Y uno dice, a ver, ¿cómo es eso? ¿No? Pensemos en esta legislación. Bueno, un caballo tiene una pezuña, pero no tiene una pezuña hendida. Una cabra tiene pezuña hendida. El cerdo parece que es pezuña, pero no es pezuña. Entonces está hendida, parece que hay dos dedos aquí. También el pavo, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezas a pensar cuáles son los animales que sí se pueden comer y cuáles no, según esta legislación. Por ejemplo, ¿qué pescados se pueden comer y cuáles no? Todos aquellos que tengan escama, dice, ¿no? Entonces yo pienso, por ejemplo, que hay la mantarraya, es un pescado o una suerte de pescado que se come. La lisa, por ejemplo, tampoco tiene el lenguado. ¿El lenguado tiene? Es decir, el bagre no. Entonces, claro, uno dice, ellos tenían atención en eso. Quizá para nosotros no sea interesante ni importante ya, pero para ellos era obligatorio observar todas estas cosas. Entonces pensemos que desde las formas religiosas ya había una suerte de conducción del hombre. Yo he sido profesor de retórica. Muchos años he dado clases de retórica. ¿Y qué significa esto? La retórica tiene una de sus ramas, se llama la retórica forense, que es esencialmente la retórica que ustedes utilizan en sus alegatos. Se llama forense porque se utilizaba en los foros. Ahora que viene de nuevo esta forma de hacer el derecho en público y hablando y ya no por escrito, ¿no? Como ha sido en los últimos años en México, que tenían como 100 años ya de hacerse por escrito. Más, muchos más. Las leyes. Lo que quiero decir es que si tú presentas un alegato ante un juez por escrito, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Desde el siglo XIX? Desde el 18. ¿Desde el 18? Después de la Constitución de 1824. Ok. En el 17 hubo juicios orales, incluso todavía, en algunos procedimientos, y el oral todavía era preferentemente oral, pero variaba, depende de los procedimientos. Después de la Constitución del 17, pero eso se dejó de usar. Pero se hacían los alegatos. Todo el siglo XX, digamos, ¿no? Se usó esta manera. Entonces yo decía, bueno, ahora que regrese, ustedes van a necesitar clases de retórica, primeramente porque no estamos entrenados para hablar en público muchas veces, y mucho menos sostener argumentos. Y hay toda una ciencia que es la que se llama la retórica forense para establecer estos argumentos. Luego los vemos en formas, digamos, muy coloquiales de hablar, pero que implican, digamos, una cierta destreza. Pienso, por ejemplo, cuando una mamá dice de su hijo, por aquí anda el Oliver, ¿no? Que hace un desorden en su cuarto, y entonces Aleida me cuenta, digamos, en la sala de su casa, dice, no vamos a hablar de aquellos que nunca limpian su cuarto. No vamos a hablar de aquellos, no, y que dejan tirado todo. Qué bueno que no hablaremos de ello. Eso se llama preterición, por ejemplo, ¿no? Es un argumento donde aparentas no decir que estás diciendo. Y eso, por ejemplo, en términos de una discusión, de una argumentación, te permitiría desarrollar ideas que
en un sentido recto o llano no se te permitirían en un juicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres hablar de alguien, aquí el acusado, no vamos a hablar de las costumbres del acusado. No vamos a decir, por ejemplo, que tiene deudas sin pagar. Eso no lo estamos diciendo. Entonces, claro, tú empiezas a destruir moralmente a ese personaje, ¿no? Pero ningún juez podrá exigirte que retires esas palabras porque nunca las dijiste. Entonces, aquí hay una forma de argumentación. Esto es lo que estudia de pronto la retórica, ¿no? La retórica forense, y que desde luego se utiliza también en la literatura. Por ejemplo, esto de anticipar cualquier argumentación en contrario. No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta enmudeció la lira, dice Becker, ¿no? Podrán no haber poetas, pero siempre no digáis, no me vengas a mí, también las mamás lo dicen, no me vengas ahora con que, no me digas que, o sea, anticipas cualquier argumento, ¿no? Entonces son formas de enganchar, digamos, el discurso de la argumentación. Y eso para mí siempre ha sido fascinante, digamos, porque, bueno, yo me dedico a la palabra. Cuando pienso que ustedes se dedican a estudiar una frase, una sentencia que ha sido ya sancionada por el tiempo, que no tiene modificación, y entonces de pronto dicen, bueno, pero la Suprema Corte de Justicia ha establecido jurisprudencia. Tan, 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 tan. ¿Qué quiere decir eso? Que a esa sentencia le sobreviene una interpretación, y para eso están los señores de la Suprema Corte, que pueden modificar, variar en cierta gradación la impecabilidad de un artículo, digamos, o la impecabilidad de una ley, porque ellos modifican con esta interpretación y dicen, bueno, en este caso podríamos tener una visión más amplia, o podríamos reducir o estrechar esa visión. De ninguna manera es tan general, sino que es particular. Y ellos son los que varían esta ley. Todo eso es literatura, perdonen ustedes. Todo eso es literatura, es decir, estudio de la letra, interpretación de la letra, ¿no? Y modificación del significado de la letra. Es decir, allí hay una transformación del texto dado. Por eso cuando la gente dice, yo leí tal libro, y yo sentí tal cosa, pues yo sentí tal otra, pues si el tercero dice yo sentí tal otra más, entonces decimos claro, porque cuando leemos cada quien interpreta, y yo digo claro, cuando el juez, bueno, ya no el juez, sino digamos el señor que hace los, ¿cómo se llama? El proyectista, ¿no? Es el que realmente escribe, ¿no? Cuando el proyectista está interpretando, ¿no?, todos los eventos que ocurrieron y está enlazándolos con una noción de la ley, ¿no?, con un artículo, con una ley que es afectada por los sucesos ocurridos, ¿no? Yo lo que digo, lo que está haciendo es interpretar la palabra y los hechos. Está haciendo literatura. Escribir ensayo es justamente eso. Leer la realidad, ya a través de los libros, ya a través de la observación, y luego hacer una interpretación de aquello que se lee. Recordemos que el ensayo nace en 1571 en el segundo piso de la torre de don Michel de Montaigne, en Francia, donde Michel de Montaigne escribe pacientemente, bueno, no escribe, él nunca escribió a mano, porque tenía muy mala caligrafía, perdón, no se entendía luego lo que... Entonces, él, como era circular su biblioteca, él caminaba dando vueltas y en un rincón estaba un amanuense que tomaba el dictado. Y es fascinante cuando te lo va contando, dices, sí, justamente mientras tú vas leyendo esto, yo voy caminando, ¿no?, alrededor de mi biblioteca y nuestro secretario va tomando este dictado. Y uno se siente así en la imagen de que estás allí con él hablando, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que propone Montaigne como, digamos, el fundamento de este nuevo género de la literatura? Él dice, a mí lo que me interesa es mostrar una idea de mí mismo. Finalmente soy yo frente a la historia, soy yo frente a la educación, soy yo frente a la mentira, frente a cualquier tema que se me presenta, es mi interpretación. Por eso yo te invito a que no leas este libro es para mis parientes, y te corre desde la primera página, te dicen, no leas esto porque son las divagaciones de un hombre. Luego va a venir Francis Bacon, y Francis Bacon va a decir, vamos a decir que el ensayo son meditaciones dispersas, ¿no? Es decir,
como ideas para ser trabajadas después. Cuando yo de pronto leo alguno de estos ensayos, yo digo, ellos van a seguir pensando estas cosas, ¿no? Cuando leo este ensayo, por ejemplo, sobre Kafka, y toda esta reflexión acerca de los derechos de Joseph K., si Joseph K. Entraba o no entraba, digamos, en ciertas formas que nos parecen tan naturales, ¿no? De pronto pienso en alguien que está en su cama, se despierta y hay dos cabrones ahí, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué? ¿No? Ah, es mi cumpleaños, dice, es una broma. Dice, no, si no está usted detenido. Pero están en tu cuarto, en tu cama, allí frente a ti, y te están deteniendo. Dice, bueno, pero los cargos, ¿y de qué se trata? No, lo que le recomendamos es que por favor nos dé su cartera y todo eso. Ay, cabrones, ¿qué está pasando aquí? Luego va y pregunta de qué se trata y nadie puede decirle cuál es el delito. Pero si le dicen, si usted está detenido es por algo, ¿no? Puta madre. Y entonces, bueno, pensemos en este ensayista que está ya reflexionando sobre eso, ¿no? Y que seguramente va a seguirlo pensando. Recordemos cómo al final él recibe una especie de condena, lo condenan a muerte, y otra vez las palabras, ¿no? Cada una de las significaciones de la conducta, que son palabras también. Recuerden que lo llevan dos hombres en el capítulo que se llama El Final. Recordemos que esa novela no está terminada, nunca se terminó, sin embargo hay un capítulo que se llama El Final, que no necesariamente es el final, ¿no? Entonces lo llevan dos hombres de los brazos y él dice, para poder liberarme tendría que dejar los brazos en los brazos de mis custodios. Dice, como cuando las moscas dejan sus patas en el papel encerado, en el plato encerado, ¿no? Y se van para volar, tienen que dejar sus patas aquí. Dice, yo tendría que irme corriendo sin mis brazos. Lo llevan a un lugar apartado de la ciudad y lo ejecutan. Pero no es un fusilamiento como estamos acostumbrados a ver, que es una de las formas del ajusticiamiento, o bien ahorcado es otra de las formas, sino que lo matan con un puñal. ¿Por qué nunca hay ejecuciones con puñal? Yo siento que porque el objeto matador es demasiado íntimo. Hay demasiada cercanía entre quien mata y el matado. En una horca, por ejemplo, nadie toca el cuerpo del que matan. Si es fusilado, son un montón de personas que todos tiran al mismo tiempo. Entonces digo, ahí está otra vez la noción de la palabra. ¿Por qué al final a él lo matan? Recuerden que en la película de Orson Welles lo matan con una pistola. Igual, una pistola. Porque una ejecución con pistola es diferente de una ejecución con un rifle. El rifle implica separación del cuerpo, ¿no? Y entonces él dice, como un perro. Esas son las últimas palabras que dice. Como un perro, y luego agrega Kafka diciendo, como si la vergüenza hubiera de sobrevivirle. Otra vez, cada una de estas palabras, ¿no? La sobrevivencia de la vergüenza. Es decir, ¿cómo puede a un condenado todavía el estigma posterior a la cobranza de pronto del Estado, digamos, el Estado se cobra con la muerte del sujeto, pero todavía queda permanente una vergüenza, es decir, una valoración moral. Una valoración moral. Una vez una amiga necesitaba buscar trabajo y yo le propuse que buscáramos una dirección general de archivo muerto. Ella era abogada. ¿Qué quiere decir esto de una dirección general de archivo muerto? Le digo, mira, nadie te va a pelear ese puesto, a nadie le importa, ¿no? ¿Quién va a querer tener una dirección general de archivo muerto? Entonces parecía broma y todo, pero encontramos y la PGR tiene una dirección general de archivo muerto. ¿Por qué razón la tiene? Luego nos explicamos muy claramente por qué. Decía que esta dirección lo que hacía era asegurarse de extinguir el archivo de cosas juzgadas y completados, ¿cómo se dice cuando se ha pagado? Completado el proceso, pero además pagado ya el proceso. Cosa juzgada. Cosa juzgada, pero no solo juzgada, sino también pagado el proceso. Ejecutada. Por ejemplo, si te decían, ay, tú por todo esto 2 años, y pagabas los 2 años, ¿y a dónde se iba ese? A la Dirección General de Archivo Muerto.
Claro, porque había que asegurarse de que esa persona no fuera juzgada otra vez por esas mismas causas, o que no se utilizara, por ejemplo, como prueba superviniente, digamos, de una otra acusación, ¿no? Porque había sido juzgado y además había completado, es decir, no debería existir esta vergüenza a la que se refiere Kafka. Una persona que ha pagado su delito no debería seguir pagándolo más allá de la justa retribución al Estado o a la sociedad, digamos, ¿no? Bueno, mi cabeza todo el tiempo piensa en esas cosas, ¿no? En las pequeñas cosas y en las grandes. Es decir, en cómo de pronto las conductas de los seres humanos, que son, digamos, observadas por la norma, por ciertas normas que las sociedades imponen, hay cosas que son delito en un lugar y en otro no lo son, hay cosas que son delito en un tiempo y en otro tiempo no lo son, ¿no? A veces en un mismo tiempo conviven muchas maneras de entender un delito, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos la palabra feminicidio, que es una palabra que no se usaba hace 10 años, ¿sí? Hace 15, ¿sí? Pero no mucho más allá, ¿no? Pero ya en lugares muy especializados. Hoy la gente lo dice, en los periódicos aparece, todo el mundo ya conoce la palabra, ¿no? Entonces aquí hay otra vez la función de la retórica, cómo la palabra nos ayuda otra vez, ¿no?, a llegar a la definición más exacta de las cosas. Yo me dedico a las palabras y por eso es que es una cosa que para mí tiene mucho que ver, y cuando las observo, cuando observo estas conductas y cuando observo estas palabras que definen estas conductas, ¿no?, yo estoy observándolas con mucha atención, porque yo también estoy, digamos, hace un momento me decía la Grafira, Bonita Finca de Adobe, que es la canción que veníamos oyendo en el carro, me decía, pero es totalmente machista esa canción, porque le pide a la Bonita que cuide que no se le vayan a robar a la novia. Entonces me dice, pero incluso eso ni ha pasado. Digo, no, está en la imaginación de este güey. Si se diera el caso que viniera un cabrón a robarme a mi novia, tú dile, Bonita Finca de Adobe, que por favor no lo haga. Digo, pero también hay que decir en apoyo de este hombre que va a matar a la muchacha y al muchacho, porque decía que los iba a quemar con leña verde a los dos. Entonces digo, bueno, ahí hay una forma de equidad, piénsalo también, ¿no? Y entonces yo me quedo pensando, ¿qué es finalmente la literatura popular, la que aprendemos en las canciones? Son alegatos, todo el tiempo son alegatos. Son argumentaciones que se presentan, ¿no?, para oponer argumentos. Pienso en toda la obra de Alberto Aguilera, por ejemplo, de Juan Gabriel. ¿Qué son sino alegatos, no? Tú eres una farsante y yo voy a probar que eres una farsante porque me engañaste. Todo eso le está diciendo, si se acuerdan, es terrible toda esa canción, pero es un alegato, finalmente. Y si voy a venir y voy a pedirte, que no voy a exigirte que vengas aquí de rodillas y no sé cuál, y uno dice, detengan a ese hombre, por favor, y vas a ver delante del cabinga, que espérate, dice uno, espérate. Y uno dice, mira, son formas de una suerte de histeria, de paranoia, ¿cómo se puede decir, Bella? De lucubración, de especulación, que son alegatos finalmente. ¿Cómo es que los abogados, cuando llegan ante el secretario de acuerdos, ¿no?, y están allí las dos partes, y empieza el abogado diciendo, es cierto como lo es, ¿no? Aquí ya tenemos un recurso de la retórica, ¿no? Es cierto como lo es, o sea, es sí porque sí, cabrón, o sea, no. Entonces, ¿qué puedes decir tú? Tú nomás di no. Es cierto como lo es que usted estuvo, no. Es cierto como lo es, y entonces te están sometiendo a una presión verbal. Esa es la palabra la que está ocurriendo allí. Están, digamos, obligándote a que tú aceptes una cosa de la que a lo mejor no eres responsable. Pero como tú no tienes este conocimiento del lenguaje, entonces se pueden aprovechar de ti, ¿no? Voy a terminar con esto. En mi pueblo hay una lengua que se llama la lengua caíta. La lengua caíta se habla desde el sur de Sinaloa hasta el sur de Sonora, hasta poco antes de Hermosillo, y se llama según, dependiendo de cada pueblo. La gente lo conoce más famosamente como la lengua yaqui, porque los yaquis han sido muy conocidos, pero bueno, en mi pueblo se llama la lengua mayo.
la lengua mayo-yoreme o mayo-yoleme, ¿no? Que sería más correcto porque ellos no tenían esta R, la doble vibrante. Los mayos yoremes usan una palabra que es yorinoca. Yorinoca. Noca quiere decir palabra y yori somos nosotros. Ellos son los yoremes, nosotros somos los yoris. Quiere decir entonces palabra de yori y significa, es la palabra que designa abogado. Si es palabra de yori es entonces palabra engañosa, palabra que enreda, ¿no? Así son los yorinokis, los yorinocas, ¿no? Los abogados se llaman así, palabra engañadora. Y bueno, termino con una noción que creo que es muy importante y que tiene que ver con lo que Glafira de algún modo hace un momento evocó. Cuando decimos que el derecho tiene que ver, por ejemplo, con la filosofía, que tiene que ver con la literatura, con otros ámbitos del pensamiento y de las formas del conocimiento humano, yo recuerdo siempre a unos filósofos que han tenido, digamos, muy mala suerte en la historia. Se llaman los sofistas. Pienso yo que los sofistas son los antecedentes más específicos en la tradición de Occidente de lo que son ustedes, los abogados. Voy a tratar de explicarme por qué, con todo cariño y respeto. Ay, aquí hay unos 4 abogados. No, pero voy a tratar de explicarme por qué y van a ver que sí. Ah, bueno, ¿cómo lo ves? Aquí está Platón y aquí está Aristóteles, ¿no? Me los puse porque quiero decirlo bien. Famosos, había varios retóricos en el tiempo de Sócrates, ¿no? Y por supuesto en el tiempo de Platón. Aristóteles era muy jovencito todavía. Uno de ellos se llamaba Gorgias, ¿no? Hay un diálogo de Platón en torno al tema del asunto de la palabra y la retórica. Hay al respecto, por ejemplo, de la divinidad, uno con Protágoras, que es otro de los filósofos importantes. Entonces, ¿cuál era la propuesta esencial de los... y les voy a decir por qué me parece a mí que ustedes se parecen a ellos. Porque ustedes cobran por su trabajo, ¿sí? Y los sofistas cobraban por su trabajo. Recuerden que Sócrates jamás cobró, o Platón porque eran ricos, o Aristóteles que de algún modo estaba becado por Alejandro Magno, ¿no? Pero estos otros necesitaban encontrar su sustento y cobraban por sus clases de retórica, por sus clases de oratoria, ¿no? Eran buenísimos en retórica, eran los maestros de la retórica. Y ellos, bueno, seguían una línea que se llamaba la sofística. Ellos son los famosos sofistas. Entonces, cuando decimos que algo está mal hecho o está mal dicho, decimos, son sofismas, ¿no? Es para decir que es una entelequia o para decir que es un argumento bicornuto o que no tiene resolución, digamos, ¿no? O sea, que está mal dicho. Ellos decían varias cosas. Una, por ejemplo, que a mí me parece importante, decían, nada existe. Si algo existiera, no podría ser comprendido. Si algo pudiera ser comprendido, no podría ser comunicado. Es decir, partían de la noción de que ninguna cosa que nosotros demos por conocida en el mundo podría explicarse. Decían, no existe una verdad sola, como lo proponía Sócrates, que ellos buscaban la verdad, acuérdense, la verdad, ¿no? Sino que existen verdades tantas como puntos de vista existan. Y eso es justamente la interpretación del derecho. Parece que me estoy saliendo, pero no, tiene que ver. Claro, entonces por eso yo digo, ustedes se parecen más a los sofistas porque siempre están buscando, por supuesto, una interpretación nueva de los hechos. Todos los hechos no son iguales unos a otros. Todos los hechos son modificados primero por el observador, ¿no? Por el que está cometiendo el acto, por aquel que es testigo del acto. Y en fin, al observar todas estas visiones se puede ejercer una posible solución a un conflicto o bien una resolución, digamos, de un juez puede tener que ver con todas estas aportaciones de las visiones de los otros, ¿no? Y yo digo que eso es verdaderamente el mundo que vivimos, que es el mundo de los sofistas. Finalmente, aunque Sócrates, Platón, Aristóteles, toda esta, digamos, todo este linaje filosófico es el que haya ganado
digamos, el discurso de la historia, ¿no? Finalmente en la realidad de hoy son fundamentales para nosotros los pensamientos que tuvieron los sofistas. Es decir, esta libertad, por ejemplo, del conocimiento. Y bueno, para concluir, hay una historia muy bonita que se cuenta de Protágoras, que era un maestro y les dijo que cobraba por dar sus clases de abogado, ¿no? Llega un alumno y le dice, oiga, quiero que usted me enseñe a pleitear, es decir, quiero que usted me enseñe los pleitos de los abogados y formas de argumentación para discutir en el ágora y ganar casos. Le dice, pues muy bien, yo soy muy bueno para eso. Dice, pero con una condición. A ver, dice, si yo gano, dice, bueno, si usted me enseña y luego yo voy y tomo un caso, y si gano, eso quiere decir que usted me enseñó bien y entonces le pago. Pero si pierdo, eso quiere decir que usted no me enseñó bien y entonces no le pago. Órale, le dice, va. Y entonces lo empieza a enseñar y todo, y luego no toma ningún caso. Ya aprende y no toma ningún caso. El Protágoras dice, oye, cabrón, págame ya, es que no he tomado ningún caso. Le dice, bueno, entonces voy a tener que presentarte yo el caso frente a los jueces para que me pagues. Y le dice, pues usted sabe bien que si usted me gana, entonces quiere decir que no me enseñó bien a pleitear, entonces yo no tengo por qué pagarle, ¿no? Y si yo le gano, pues la ley me obliga a no pagarle. Sí, ya me imaginaba yo que ibas a salir así tan cabrón, ¿no? Dice, por eso yo pensé que lo mejor era llevarte a los jueces, porque si tú me ganabas, eso quiere decir que yo sí te había enseñado y me tienes que pagar por fuerza. Y si yo te gano, entonces, por supuesto, me tienes que pagar porque la ley te obliga a pagar, ¿no? Vean ustedes qué maravilla. Por eso los invito a que estudiemos con más atención a los abogados, a los sofistas, ¿no? Que eran efectivamente los grandes abogados de la antigüedad, ¿no? Gracias. Una delicia realmente escucharlos y un gran aprendizaje, desde luego. Pues yo sí tengo hermano abogado y un queridísimo tío que también fue abogado, y entonces el día del abogado subieron en el Facebook una escena de una película, lástima que no vino Charlie porque yo no la identifico, y entonces era una película de juicios, que es también todo un tema, pues las películas de juicios son maravillosas, de procesos de juicios. Y en esa película que no identifico, un abogado le decía a otro, ¿por qué te gusta el derecho? Como diciéndole, esto es lo más árido. Y él contestaba, no solo me gusta, sino amo el derecho porque de vez en cuando, solo en contadas ocasiones, pero llega a suceder, logramos que gane la justicia. Y en la literatura eso es lo que se muestra, esa dimensión fundante del derecho que se pierde en tanto papeleo, tanto proceso y lo voy a decir sin ofender a nadie, tan mala escritura que a veces uno encuentra en los textos de los abogados, lo digo sin ninguna intención de ofender, pero que tienen también... Ya se puso muy violento. No, bueno, que, en fin, cambio de tema mejor. Bueno, entonces, bueno, me gustó ese diálogo en esa escena porque realmente lleva a recordarnos que todo lo demás, la jurisprudencia y el alegato y la argumentación y la retórica y todas las artes de las que tienen que ser, en las que se tienen que ejercitar los buenos abogados y los buenos jueces, no tendrían que tener otro sentido más que el de lograr la justicia. En ese sentido creo que hay mucha enseñanza también en la literatura. Y le damos la palabra pues a la coordinadora, autora y abogada y amante del derecho y también de la literatura, Aleida Hernández. Muchas gracias. Y a la actuación. De la actuación. Pues no quiero ser formal para no caer en este estereotipo de los abogados y las abogadas. En lugar de empezar por los agradecimientos,
voy a empezar por las cuestiones personales. Yo sabía que esta presentación iba a ser muy personal, y al ser muy personal da un poco más de miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque como se podría pensar en muchas ocasiones, ¿no? Entre más cerca, más nos conocemos, entre más cerca, más nos leemos, más nos percibimos. Y esta sala está llena de personas muy cercanas para mí y entre nosotros, ¿no? Está nuestra directora Puy, están mis amigos, o sea, que no los invité por ser mis amigos. En segundo lugar, los invité por ser mis amigos. Primero los invité porque son literatos, porque se dedican a la literatura, porque esa es un área natural de ustedes, desde ahí. Y en el público están amigos, amigas, pareja, hijo, y dos alumnos que en este momento están aquí, que les agradezco muchísimo porque además representan, aunque no sean los coautores, representan. Es que los coautores ya están preparándose para la presentación del próximo miércoles en el posgrado de Derecho y en la de Jurídicas, que ahí es donde quedamos. Pero cuando el editor Juan Bonilla y su equipo, que por cierto les agradezco muchísimo este espacio, les agradezco muchísimo que hayan también confiado en nosotros para el texto, una edición bellísima que me ha encantado. Yo cuando Juan me escribió, antes de contestarle, esto es algo que no sabe, primero vine a la librería. O sea, yo también hice mi indagación, nomás ¿por qué? Porque quería ver qué libros producían, cómo los producían, y yo me maravillé con la librería, ¿no? Con los textos, la pasta. Yo tengo también una cosa mística también con los libros, que es tocarlos, ¿no? Cuando los leo electrónicamente no los siento, no los aprendo, no los incorporo totalmente, ¿no? Y entonces, desde ahí dije, no, por supuesto que quiero. Ese mismo día le comenté qué textos había por ahí, nos quedamos de ver y demás. Y cuando me propusieron hacer la presentación, ellos dijeron que fuera en sábado en la tarde. Dije, para un sábado en la tarde no necesito académicos en la mesa, o sea, necesitaríamos estar relajados, como en una especie de tertulia, como en una especie de vamos a pasarla bien, porque de aquí vamos a seguirla pasando bien y mejor, invitados todos, y queremos irnos a tomar alguna cosa por ahí, ¿no? Y entonces dije, va a ser muy personal, va a ser muy, muy emotiva también, ¿no? ¿Por qué? Porque están dos personas en la mesa que yo quiero muchísimo, respeto, admiro muchísimo, y además hay otro elemento que, además de los que mencionaba Glafira, yo no había conectado, que sí, que aquí a la vuelta fue la primera casa en la que vivimos aquí en el Distrito Federal, con Glafira y con mi hermana, o sea, el tercer retorno de Epsilon, que está, yo me puse chinita al escuchar el poema, porque hay muchas cosas que son muy personales. Es más, la mitad puede ser que solo lo entendamos los que estuvimos en esa noche, ¿no? Y ahí está Liber, estamos nosotros tres, Liliana, bueno, es que Liliana siempre muy cercana, pero esa vez no estaba esa noche. Y muchas cosas ahí que están en el poema, ¿no? Casi termino llorando igual, pero dije, no puede ser llorar todo el tiempo en las presentaciones y demás. Pero hay otra conexión, Mario. Cuando te empecé a escuchar, que hiciste referencia que había sido al posgrado a dar la conferencia, resulta que ese día, y lo voy a conectar con el Ceviche, ese día yo presentaba mi entrevista para la Plaza de Ceviche. Salí de ahí después de escuchar a Mario el proceso, después de escuchar a Kafka, lo que hablaba de Kafka, y hacía la analogía con su poema, con su libro. Un libro es maravilloso que tiene Mario, por el que le dieron el Premio Nacional de Aguascalientes, el premio más importante de nuestro país, de poesía. Y yo salía de ahí asustadísima al examen. Yo llegué al examen, a la entrevista, y lo primero que les dije, pásale, relájate. Me dijeron, es que siento que vengo como Kafka, como el personaje de Kafka, ante un proceso. No, tranquila. Entonces, pero yo les empecé a decir la conferencia que había escuchado de Mario relacionada con el proceso de Kafka, y que yo me sentía como ante instituciones que no conocía, personas que no conocía, y que me iban a someter a un proceso, y que me iban a analizar, que me iban a observar, que me iban a dictaminar, ¿no? O sea, sentía toda esa metáfora, esa gran metáfora que muchas veces es real, cuando una persona está ante procesos judiciales que no entiende y que se supone que los abogados le debemos de traducir.
Y yo no sé si lo traducimos mal muchas veces, o los asustamos más o los ayudamos en muchos casos. La verdad es que también no voy a defender aquí a mi gremio, pero también debo decir que tenemos una serie de funciones que tenemos que mejorar. Y cuando digo tenemos que mejorar es porque el derecho, visto desde el derecho, se ha quedado corto, se ha quedado autista, se ha quedado insensible a muchas cosas, ¿no? Se ha vuelto letra, pero una letra, Mario, ahorita que hablabas de la letra y demás, una letra insensible, una letra que cree que a partir de ella misma se va a resolver un problema. No es así. Y todo lo que ustedes estaban refiriendo, me daba cuenta que ustedes querían acercarse al derecho, o sea, como queriendo acercarse a nosotros por el texto, digamos, ¿no? Y lo que nosotros hicimos es al revés. Nosotros quisimos acercarnos a la literatura. ¿Por qué este libro? Yo debo decir, en términos de lo que, como empecé, que es algo muy personal, yo creo que hasta ahorita es el libro más personal, y es en el que yo me escribo. Fíjense, cómo lo personal es académico, ahora últimamente lo he estado diciendo, todo lo personal también es académico, también es lo que motiva la ciencia. Muchos descubrimientos, muchos textos, muchas producciones parten de algo personal. Quien escribe sobre psiquiatría es porque también tiene algo personal ahí. Quien escribe sobre